Paz, gracias por tu amor, gracias por tu unción, Señor. Unge mis labios, Señor. Usa tu palabra. Úsame a mí como un instrumento, Señor, como un mensajero tuyo, Padre, que pueda compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús, para la edificación de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Aleluya, gloria a Jesús. Un ambiente tan precioso, la presencia santa del Señor, su Espíritu Santo se siente acá. Gloria a Jesús. Yo sé que podemos sentir su presencia en nuestras vidas en este momento. Gloria a Jesús, aleluya. Te amamos, Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. De veras que es tan refrescante venir a este lugar y tener un encuentro, como quien dice, un encuentro directo con el Señor, que no lo podamos tener en otro lugar. Lo podemos tener en el carro, lo podemos tener en nuestro hogar, lo podemos tener en la oficina o en un parque, donde sea. Pero por algún motivo aquí en este lugar, como dice la palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Amén. Y hemos sentido su presencia y sentimos su presencia porque Él está aquí. Amén. Y es increíble que no importa la circunstancia que estemos viviendo, si dependemos de Él, si estamos completamente conectados con Él, la situación que sea que estemos pasando, Dios tiene el control. Amén. Él tiene el control sin importar las circunstancias que vivamos. Y en esta noche yo quiero traer una reflexión acerca de cómo nosotros sobrevivimos las tormentas de la vida. Por eso dice sobreviviendo la tormenta. Y les voy a invitar a que todos busquen en sus santos iPhones, busquen la aplicación de la Biblia en sus iPhones, en sus iPads, o si andan la Biblia regular, también búsquenla en Hechos 27. Vamos a leer, vamos a ir descubriendo poco a poco desde el capítulo 1 hasta donde logremos alcanzar con el tiempo. Perdón, yo sigo con Mateo porque tengo otra cita con Mateo. Pero bueno, en Hechos 27, 1 al 44 es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo ahorita. Pero al principio me llamó mucho la atención este pasaje, es más que todo la historia del viaje de Pablo, del apóstol Pablo, a Roma. Y es increíble, si ustedes van leyendo ahí mientras yo estoy hablando, pueden ir leyendo los primeros versículos. Cuando Pablo estaba en Cesarea, estaba allí con una razón, con un motivo, estaba prácticamente detenido porque si leen los capítulos anteriores, en el capítulo 26, 25, él tuvo ciertos enfrentamientos con los gobernadores que estaban en ese momento de Israel, con Herodes. De hecho, él estaba, bueno, y con el rey Agripa, estuvo con varios, con ciertos encontronazos, porque él estaba predicando ya a Jesús. Aunque Jesús ya había ascendido al cielo, Pablo había quedado acá. Y recuerden que Pablo fue convertido al Señor y él se esmeró al principio, antes de convertirse, en perseguir a los cristianos. Pero después de que él se convirtió, comenzó a predicar del Evangelio, predicar de Jesús, y eso le causó problemas, porque él tenía un estatus bastante alto en la sociedad en ese momento. Entonces, cuando entró en problemas con los gobernantes, a él lo estaban acusando los líderes religiosos judíos de sedición, de divisionismo, de blasfemia, de muchas cosas. Pero en ese momento el territorio donde estaban viviendo ahí en Jerusalén era dominado por los romanos, porque los romanos eran un imperio fuerte. Estamos hablando, quizás ustedes pueden en su mente ir haciendo la relación, el imperio ahorita que estamos, los norteamericanos, el imperio de Estados Unidos, como la influencia que tiene en diferentes partes del mundo. Asimismo era la influencia que tenía Roma. El emperador romano era, como quien dice, el que gobernaba toda esa área de Europa, de Asia y el norte de África. Entonces ahí en Jerusalén estaban siendo dominados por los romanos. Entonces, como los romanos eran los que dominaban, no podían acusar a alguien,
legalmente si no pasaba por el gobernador romano. Entonces, Pablo, como el problema que tenían era problemas espirituales, básicamente, o religiosos, como quien dice, entonces a Pablo no lo podían procesar públicamente de manera legal. ¿Por qué? Porque no tenían jurisdicción los líderes religiosos. Entonces lo llevaron ante el gobernador. El gobernador dijo, pues no encuentro nada de que él esté infringiendo las leyes romanas, o como quien dice, no está infringiendo las leyes gringas o las leyes americanas. Entonces no lo puedo acusar de algo que no está en nuestras leyes. Él no está haciendo nada. Entonces, pero lo dejó detenido y él estaba allí en el palacio de Herodes y ya tenía como unos 3 meses ahí detenido. Y de repente Pablo dice, bueno, ¿y qué? No voy a estar aquí por siempre. Yo necesito salir, predicar. Yo soy misionero y me gusta llevar la palabra a todos lados. Entonces dijo él, bueno, si no me vas a juzgar, yo soy ciudadano romano, porque Pablo era un hombre de alta alcurnia, como dicen. Entonces él, aparte de que era judío, también tenía la ciudadanía romana. Entonces, no sé, aquí dicen, pues yo soy ciudadano americano. Y dice, ya, pero también soy de El Salvador, o soy de Honduras, o de México, pero también soy ciudadano americano. Y dice, ya, así lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Entonces, es lo que tenía Pablo, era ciudadano romano. Entonces, exigió ir a hablar con el César, que era como quien dice, el rey, el emperador. Gracias, hermana María. Y decidió ir con él para exponerle su caso. Entonces, aquí empieza la historia que les quiero compartir o que podemos escudriñar juntos. Cuando le dijeron, ok, está bien, vas a ir con el César, pero hasta Roma, o sea, en Italia. No estamos hablando que era ahí nomás a la vuelta de la esquina. En aquellos tiempos, pues obviamente no había la tecnología que tenemos ahora. Te tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo. Entonces, si me ponen la primera, por favor, no sé si pueden, alcanzan a ver acá. Entonces, estaba Pablo en Cesarea, y de allí, de Cesarea, subió a Sidón, se llama la siguiente ciudad, pero lo llevaron por barco, obviamente, ¿verdad? Entonces lo llevaron de Cesarea a Sidón, que si ven a este lado de acá, al lado derecho, es el segundo punto o tercer punto rojo. Entonces en esa ciudad bajaron, pues porque tenían que hacer, como quien dice, escala allí. Entonces ellos iban a cruzar toda la línea verde que ven, tenían que cruzar todo ese camino hasta llegar a Roma. Entonces, ¿qué pasó cuando en los versículos, si tienen ahí listos sus versículos, dice en el 1 y en el 2, cuando se decidió que debíamos navegar hacia Italia, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión llamado Julio del regimiento de Augustus. Entonces subimos a una nave de Adramitio y nos hicimos a la mar con la intención de navegar por las costas de Asia. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Si notan ahí en esa parte de ese versículo dice nosotros. O sea que era Pablo, Aristarco y quien está escribiendo la carta de los Hechos, que está escribiendo esta historia. Si alguno sabe quién está escribiendo, me lo puede compartir rápidamente. Y era, ¿quién era? Lucas. Era para que pues anotemos ahí si se le queda en la mente. Lucas, el que estaba escribiendo, y fue el que escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, Lucas, el médico amado, no sé cuánto han escuchado, ¿verdad? Lucas, el amado, el médico amado. Entonces, dice, nosotros estábamos, Lucas, el que estaba escribiendo, Aristarco y Pablo, y agarraron el barco para Sidón. Entonces, pero de Sidón agarraron otro barco. A ver si me ponen la segunda slideshow. Ahí estaban de Cesarea, pasaron a Sidón, y luego el siguiente, por favor, que agarraron para ese lugar que se llamaba Mira. Dicen los gringos Myra, pero en español decimos en Mira. Iban para allá. O sea, iban haciendo escala. ¿Por qué? Porque no podían viajar de un solo. No había capacidad, no había manera de viajar. Ese viaje les tomaba meses para llegar a su destino. Entonces, en los versículos siguientes, dice, si ven el del 3 al 8, dice, el día siguiente llegamos a Sidón, o sea que les tomó un día nomás de viaje en barco,
de ahí de Sidón, de Cesarea de Sidón, y dice, donde Julio trató con bondad a Pablo y le dio libertad para que fuera a casa de sus amigos y recibiera asistencia. Después de habernos hecho a la mar, desde allí navegamos al abrigo de Chipre porque los vientos eran contrarios. Chipre es una isla que existe allá cerca de Italia. Y dice, porque los vientos eran contrarios. Después de haber atravesado el mar que está frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión encontró una nave alejandrina que navegaba hacia Italia y nos embarcó. Después de haber navegado lentamente durante muchos días y de haber llegado con dificultad a Nido, porque el viento no nos permitía avanzar, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y está describiendo los lugares que pasaron. Después de pasarla con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Cuando ellos agarraron el siguiente barco, como quien dice, este barco era un barco especial que era para transportar mercancía que llevaban de las áreas que estaban dominadas por Roma hacia Roma. O sea que las mejores cosechas iban para Roma. Pero también, como era un barco mercante, el dueño lo llenaba de mercancía, pero también aprovechaba para llevar los presos que estaban siendo condenados, que habían sido condenados para Roma, porque si le daban la pena de muerte a alguien, por ejemplo, de una vez, si era bajo las leyes de Roma, lo llevaban para Roma. Entonces, en ese viaje, ponga atención, en ese viaje van a puro viento, o sea, no tienen manera de navegar a vapor, no existía todavía eso, simplemente con las velas que tenían el barco, las empujaba el viento y con eso ellos podían navegar. Y la parte de atrás, si ven, tiene como unos remos, que era lo que les servía a ellos para dirigir el barco. O sea que no podían viajar contra el viento, ellos tenían que el viento les empujara a ellos, entonces, o sea, al barco. Entonces, en el barco subieron toda la mercancía que llevaban allí en ese puerto y en Mira, y de allí subió Pablo con todos los demás que iban para Roma, que eran 276 personas, dice más adelante y lo vamos a leer. Entonces, Pablo era diferente a todos los demás presos que iban ahí, porque en realidad Pablo no era, todavía estaba en proceso de su, que le estaban acusando de sedición o de blasfemia. Entonces, cuando salen, Pablo obviamente era un hombre que era importante, entonces el gobernador le permitió bajarse ahí en el pueblo y hablar con la gente, con los demás hermanos, compartieron la palabra y todo, y subieron al barco y se fueron. Entonces cuando partieron de ahí, la siguiente por favor, ellos iban directamente a, dice, a la siguiente, iban a ese lugar que en inglés dice Fort Haven, pero aquí en la Biblia dice Buenaventura. Perdón. Buenos Puertos. Dice, a lo largo de la costa de Sicilia y Panfilia llegamos a Mira, frente a Nido, frente a Salmone, Buenos Puertos. O sea, el barco comenzó a navegar hacia ese lugar. Ya estando allí fue cuando Pablo se dio cuenta, porque ya en esa época estaba comenzando lo que era el invierno y empezaban los vientos fuertes, las mareas, las tempestades. Y entonces Pablo les dijo, si leen ahí del 9 al 10, después de mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestó diciendo, varones, veo que la navegación va a acabar en desastre. Eso está entre el 9 y el 10. Y en mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, Pablo no lo estaba profetizando, Pablo le estaba diciendo lo que iba a pasar, le estaba advirtiendo. ¿Por qué? Porque él ya tenía experiencia. Si ponen la cita anterior, en 2 Corintios 11, 25, ahí dice que Pablo les cuenta, pues yo ya tengo experiencia, de 3 veces he sido aceptado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea que para Pablo conocía, como quien dice, el camino. Sabía que no era época para salir a navegar. Entonces le estaba diciendo, no nos vayamos porque vamos a
a tener problemas serios de navegación porque las tormentas que se aproximan son fuertes. Pero, dice en el 13 y el 16, si lo leen ahí conmigo, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba del viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era como la lancha salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte era un banco de arena que estaba en el camino. Entonces estaban evitando todo eso para hacer que el barco se mantuviera caminando. Y dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pablo les advirtió, les dijo, esto va a pasar. No le estaba profetizando, no le estaba advirtiendo. Y pasó eso. ¿Por qué? Porque él ya tenía experiencia, él ya sabía lo que sucedía en esa época del año. Entonces, los que estaban comandando el barco, pues dijeron, bueno, ¿y este quién es? Este es un apóstol, un pastor, un religioso, lo que sea. No nos va a venir a contar cuentos a nosotros, entonces nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero se fueron, de todas maneras se fueron. Y en el versículo 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quiero hacer un paréntesis en este versículo y quiero, hermanos, que reflexionemos de una manera detenida de las tormentas que muchas veces nosotros vivimos, o tormentas que probablemente estemos viviendo en este momento. Usted tiene su propia tormenta, cada quien tiene su tormenta, un divorcio, una separación, un hijo perdido en el mundo, o un problema de inmigración, cualquier problema que sea, hermano. La tormenta que esté pasando, piense en esa tormenta. ¿Cómo se comenzó? ¿Cómo apareció esa tormenta en su vida? ¿Cómo apareció esa tormenta en mi vida? ¿Cómo la estoy manejando? ¿Qué consejos he recibido? ¿Qué me han dicho que haga? ¿Qué me han dicho que no haga, pero yo continúo haciéndolo? Entonces, ese instante que nosotros analizamos la situación en la que estamos viviendo, porque muchas veces tenemos tormenta y decimos, pues no sé, ni sé por qué me está viviendo tan fuerte. O dirían mis amigos de México, tan recio. ¿Por qué me está viviendo tan recio? No sé por qué. Pero tenemos que ver, por eso lo he estado llevando desde donde salió Pablo, para que entendamos y analicemos cuáles son las situaciones, las circunstancias que nos han llevado a vivir una tormenta en nuestras vidas. Cuando tenemos problemas con el vecino, ¿por qué comenzó la tormenta? ¿Fui yo que empecé con una mala mirada o con una mala expresión o con una mala actitud? ¿O por qué tengo una tormenta en el trabajo? Me peleé con alguien, fui grosero, no fui educado o llegué tarde o lo que sea. ¿Qué acción tomé yo? ¿Qué hice yo para que esa tormenta se hiciera más grande y me impactara de la manera que me está haciendo? Entonces, hermanos, pensemos detenidamente, ¿qué hacemos en medio de la tormenta? Ok, ahí versículos 17 al 19. ¿Qué dice versículos del 17 al 19? Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en las ciertas
regrese con nosotros. Vamos a leer del 21 al 22, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Versículos 21 y 22 dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdidas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que tal vez nos hemos exaltado, hemos dicho cosas que no debemos o hemos tomado actitudes incorrectas y alguien nos ha dicho: no lo hagas, no le digas, no vayas, no respondas? Y no, así soy yo y a mí no zarpemos. El mar no está apropiado para viajar. Va a haber tormenta, van a haber pérdidas. Y yo se los dije. Y me imagino que todos quedaron viendo a Pablo como, imagínense, 273 contra 3. Ya cállate, ya sabemos que estamos en problemas. No nos recuerdes que nos lo dijiste. Y muchos de nosotros tomamos esa actitud también, ¿verdad? Cuando alguien nos dice: yo te lo dije. No sé, la mamá, los papás. Cuando los hijos van a hacer algo: hijo, no vayas, mira. Y empezamos a darle explicaciones por qué no debe ir a cierto lado, o por qué no debe hacer tal cosa, o por qué no tiene que estar con esta muchacha, o con este muchacho, no te conviene, mira, así, así. Y empezamos a decirles. De repente la tormenta empezó, la muchacha sale embarazada, y luego que tiene que casarse, y luego que no me quiero casar, y luego que tienes que trabajar, no, porque te estoy estudiando, y se armó una tormenta que está fuera de control. Entonces, ¿qué hacen los papás? Te lo dije, yo te dije, no lo hagas. Pero a veces cuando tenemos el plan y queremos ir y queremos lograr lo que queremos, sin importar lo que pase muchas veces. Entonces, Pablo tuvo la osadía de decirles: ¿saben qué? Yo se los dije, pero ustedes no me escucharon. Entonces, si leemos ahí en el 22, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Pablo le dice: tengan ánimo. ¿Dónde está ánimo? La palabra del hermano Alfredo, ya todos sabemos. ¡Ánimo! Tengan ánimo, dice, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios me ha visitado y me ha dicho que no habrán pérdidas humanas, solamente materiales. Pero no quería escuchar eso, el dueño del barco no quería escuchar eso. El dueño de la mercancía que tiraron no quería escuchar eso, él quería que todo se salvara. Pero toda decisión tiene consecuencias. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Amén. Si usted decide ahora mismo: ok, le voy a decir que sí, que sea mi novia y que se case conmigo, esa decisión va a tener consecuencias para toda la vida. Amén. Porque tiene que estar con la misma mujer hasta que la muerte los separe. No, ¿por qué tan largo? Dice, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, yo llevo 33 años, ¿verdad? Y le hacía la broma a una, no recuerdo quién que le decía. No, para mí han sido como 33 segundos. Sí, pero bajo de agua y sin oxígeno. Pero no es cierto. Han sido sube y baja, usted sabe cómo es la vida, porque si no fuera así, pues no tiene gracia, no tiene sentido, no tiene chiste. Pero fue mi decisión. Y la decisión de mi esposa también. Entonces tomamos una decisión y ahora estamos pagando las consecuencias. Tenemos 2 hijos hermosos, una nieta preciosa y estamos disfrutando de ellos, ¿verdad? Entonces, pero toda decisión que hagamos, hermano, tiene consecuencias y muchas veces consecuencias eternas, que son para toda la vida, que no nos podemos quitar las consecuencias. Por lo tanto, ahora que estamos aquí escuchando, tengamos cuidado cuando vamos a hacer una decisión. No tomamos decisiones por emoción o a la ligera o a lo loco. Tenemos que pensarlo y en esa parte yo sinceramente les digo, yo admiro a mi esposa porque somos bien opuestos. Ella cuando le preguntan algo, ella dice, yo le aviso, yo le digo. Y yo, sí, claro, mañana. Y ya después, perdón, mañana no puedo. Pero porque yo soy así más, ¿me entienden? Pero mi esposa es más así, más sabia, más
que ella sí decide con la mente. Entonces, nosotros, hermanos, hemos aprendido en la palabra primero a orar por algo que vamos a hacer, ¿verdad? A orar. No solamente decir, no, pues me voy de misionero a tal lado. Y a como salga, ahí Dios va a proveer. ¿Será una buena decisión esa? No, ¿verdad que no? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ver los pros, los contras, quién me va a sostener, quién me va a ayudar, quién me va a dirigir, quién me va a dar cobertura. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que tenemos que analizar antes de tomar una decisión. No, pues me voy de la iglesia, ¿saben por qué? Porque me voy a una iglesia donde pues haya menos gente y bueno, no se le dice que no se vaya, pero piénsele, ¿a qué va a ir a hacer otro lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo está tomando esa decisión? Créame que he aprendido en toda mi vida a tomar esas decisiones detenidamente, decisiones que van a afectar mi vida para siempre. Tenemos ya aquí con mi esposa y mis hijos 20 años aquí en la iglesia, vamos para 21, y hemos pasado situaciones duras, difíciles, nos hemos, como les digo, experimentado situaciones que a nadie le agradan, pero de todas maneras estamos en familia. Y lo que pasa en familia se arregla, amén. Si nosotros nos enojamos, nos molestamos, lo que sea unos con otros, ¿qué hacemos? Arreglamos la situación y seguimos adelante porque vamos para el cielo todos. Entonces, esa es la decisión que hace una diferencia para la vida eterna de nosotros, de todos nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos en medio de la tempestad, recordemos esto, siempre el ángel de Jehová está con nosotros. Me gustó lo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Otra, digámoslo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una gran verdad. Entonces Pablo le estaba recordando allí, diciéndole, ¿saben qué? Tengan ánimo, no desmayen, no se preocupen, porque nadie va a perecer. Después de esa visita angelical que tuvo Pablo, Pablo vino a ellos y les dijo, ¿saben qué? Somos 276 personas en este barco, ni uno perecerá, ni uno. Todos vamos a sobrevivir. Pero el barco se va a perder. Si leen más adelante, al final llegan a una isla, el barco pues se tiran las anclas y logran llegar a la orilla. Y cuando están ahí en la orilla, dice que las olas eran tan fuertes porque la tormenta no amainaba, no se bajaba, que partió el barco, lo rompió. Y entonces, cuando estaba eso pasando, algunos de los que estaban ahí, de los marineros, los que manejaban el barco, querían agarrar el salvavidas, el bote salvavidas, el esquife que le llaman ahí, para escapar a ellos. Pero Pablo los vio y les dijo, no, o todos o ninguno. Pero aquí nadie se tira del barco, aquí nadie se va a escapar. Y habló con los que estaban ahí, con los guardias que andaban cuidando los presos que llevaban para allá, para Roma. Entonces, el punto es, hermanos, que no dejemos que nadie de los que estamos acá, si tenemos una tormenta, hermanos, tengamos esa confianza de pedir oración. No diga su problema, no diga su tormenta, simplemente, hermano, tengo un problema en mi vida. Y usted nos pregunta, ¿y pero qué es? Usted no pregunta, usted no nos interesa. Simplemente, hermano, si yo lo apoyo en oración. Porque muchas veces de ahí también comienzan los problemas, ¿verdad? Que vamos y le contamos, hermana, mire, y empezamos y le decimos todo. Y ya luego la hermana, hermano, mire, oremos por fulano de tal porque lo agarraron con unas drogas ahí que no eran de él. Y empieza, oh my God. Pero ¿y por qué tiene que contar? O sea, cuando pide oración, diga, hermano, tengo un problema, ore por mí. Porque el Señor ya sabe cuál es el problema. Lo que nomás necesitamos es un intercesor. Decía mi mamá, se dice el pecado, pero no el pecador. Amén. Entonces muchos cometemos el error y mandamos ahí en los, ¿cómo se llama? En los chats. Ay, hermano, que mire que mi marido me pegó y me dio aquí, y empiezan a contar todo. O mi mujer me hizo así. No, hermano, eso no se cuenta. Usted diga, tengo un problema serio y necesito oración. Tengo una tormenta en este momento que ya mi barco se rompió, ya mi barco ya llegó a la orilla y ya no hay más escapatoria.
¿Y qué pasó con los que estaban en el barco? Dice que se agarraron de pedazos de madera, los que no sabían nadar, para poder llegar a la orilla. Hermanos, cuando estamos naufragando en nuestra vida personal, cuando estamos a punto de perecer, ¿qué hacemos? Nos agarramos del madero, de la cruz. Agarrémonos de allí, que es la única manera en que podemos salvarnos. Es la única manera que nosotros podemos sobrevivir. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el poder, amén. Es el único que tiene la autoridad, la potestad. El que, ¿recuerdan cuando la tormenta que Jesús mandó a la tormenta que se calmara? Mandó a Pedro, lo permitió que caminara sobre las aguas, porque es el único poderoso, es el único que tiene la autoridad. Pida oración, comparta su necesidad, porque posiblemente se esté ahogando en el naufragio. Según usted se está ahogando, según yo me estoy ahogando, pero no, ahí está el madero, hermanos, que nunca falta. Ahí está, agarrémonos de la cruz, y así es como el Señor nos va a rescatar. Y Pablo al final dice, y aconteció, ya en el versículo 44, porque ya tiene la musiquita, ya creo que van a dormir con la musiquita. Dice en el 44, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, se pudieron escapar de ahogarse. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos. Todos. Hermanos, no hay tormenta en la que Dios no esté. Él está en todas las tormentas. Ya para finalizar, como testimonio, mi familia, ustedes lo saben, muchos los que nos conocen, pasamos una tormenta, no de agua, fue de fuego, fue tormenta de fuego. En los incendios de Coffee Park en el 2017, el 8 de octubre del 2017, a las 1:45 de la mañana, mi familia y yo nos despertamos bajo una gran tormenta así literal de fuego. Y salimos en carrera y tuvimos que buscar la manera de cómo salvarnos de no morir quemados, porque murieron personas que vivían atrás de donde vivíamos nosotros. Pero nosotros salimos con lo que, bueno, y de hecho todavía tenía yo, hace poco saqué el único pantalón más feo que me puse ese día y la camisa más fea, no sé por qué, para salir, para escapar. Mi esposa también, solo agarramos lo que nos cubrió, pues estábamos durmiendo. Y logramos salir del vecindario, lo que nos tomaba unos 3-5 minutos, nos tomó casi como una hora. Y escapamos, así literalmente escapamos por nuestras vidas. Hermano, fue una tormenta, porque cuando yo salí al patio a ver, llovía, así literalmente llovía. No sé si vieron los videos de allá de Los Ángeles, pero llovía literalmente el fuego. Y salimos y escapamos. Cuando regresamos unas horas después a ver dónde estaba la casa, y ahí hay videos que se los puedo compartir, cuando llegamos literalmente nada, así nada, como que nunca existió nada allí, las puras cenizas. No pudimos recuperar, pero ni siquiera un vaso entero, nada, literalmente nada. Fue una tormenta, hermanos, que marcó nuestras vidas, porque nos dimos cuenta que Dios no nos deja. Él no nos abandona. Él nunca se le olvida estar donde debe estar en el momento de la tormenta. Cuando llegamos al lugar de evacuación que habíamos decidido, bueno, llegamos al lugar con mi esposa, mis hijos. Bueno, mi esposa llegó 2 horas después, que eso fue parte del naufragio que tuvimos, porque mi esposa no aparecía y qué pasó con ella, y nosotros, mis hijos, llorando, y salimos a la calle, porque nosotros llegamos al lugar de evacuación a las 2:45 y mi esposa eran las 4:30, las 5 no llegaba, 5:30, y mi hijo llorando, y mi papi y mi mami, ¿qué pasó? Y créanme, es algo de vida o muerte, no es una broma, no es algo que nosotros vamos a decir, no, pues es una historia que pasó. No, cuando uno la vive, por eso su tormenta, les dije al principio, es individual, es personal, es de cada quien.
Porque en mi tormenta, nosotros vimos la muerte de frente. Mi esposa la vio. Y apareció hasta después de 2 horas porque se quedó trabada en el fuego. Ella sentía que se quemaba, ella sentía que no se iba a salvar. Pero a Dios le plació alargarle la vida. Y nosotros, mi hijo y yo, el menor, papi, ¿qué hacemos? Y vamos con la policía que tenía tapado todo, no nos permitían ir al vecindario. ¿Y qué nos dijo la policía? Fue tan cruel, dice, no pueden pasar. Si ustedes entran allí, no van a poder salir. Pero le dijimos, pero si mi esposa está allí, mi esposa se quedó. ¿Qué pasa? Ella es diabética, no sé si le dio un coma diabético o lo que sea. ¿Y qué nos dijo? Fue tan cruel, dice, no se preocupen que con los registros dentales la van a encontrar o la van a identificar. ¿Quién en una tormenta quiere escuchar esas cosas, hermanos? ¿Quién en un momento de dificultad quiere escuchar eso? Nadie. Pero el ángel de Jehová estaba allí con nosotros esa noche. Amén. Y Él nos dio la victoria. Amén. Él nos dio la victoria, hermanos. Así que no hay tormenta en la que Él no esté presente. Él está en cada una de nuestras tormentas. Amén. Y siempre pone ángeles, porque quedamos así literalmente en la calle, sin lugar a donde dormir, donde vivir, donde estar. Pero Dios nos puso ángeles. El hermano Ever y Xiomara en San Francisco nos llamaron, ven hacia nuestra casa, por mientras consiguen un lugar donde quedarse. Nos fuimos para allá, no teníamos dónde ir. Créanme que fue tan difícil, aunque nos amemos, hermanos, aunque nos querramos, pero no es lo mismo como estar en su propio lugar. Luego de una semana o 4 o 5 días, me llamaron que tenía que regresar a trabajar. Y ángeles, yo no tuve que llamar, me llamó el hermano Edwin y la hermana Rosy. Me dice, hermano, aquí estamos, la casa está lista para ti, tenemos un cuarto para ti, para tu hijo que se venga a quedar con ustedes aquí también. Y estuvimos ahí 3 semanas, hermanos. 3 semanas. Y el Señor nos proveyó el lugar donde estamos ahora. Pero ¿por qué les cuento este pequeño testimonio? Porque es una tormenta real que yo viví. Y yo sé que su tormenta también es real. Su tormenta es tan real que usted ha sufrido, ha llorado. O si está sufriendo, está llorando en este momento. Déjeme decirle que en medio de esa tormenta, el Señor está con usted. El ángel de Jehová está ahí a su lado, enjugándole sus lágrimas. Y Él tiene una tabla de salvación para usted. Aunque esté naufragando, esa tabla Él se la extiende gratuitamente. Solamente extendamos la mano y alcancemos esa tabla y abracémosla y hagámosla nuestra, porque es nuestra tabla de salvación. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en una cruz por nosotros. Amén. Hermano Edwin, yo creo que es tiempo para que venga aquí y nos despida. Pero les dejo este pensamiento, hermanos. No importa cuán fuerte o larga sea su tormenta, recuerde que Jehová de los ejércitos, el que calma las tempestades, está allí con usted en todo momento. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Buenas noches.